¿Qué tal, familia? Muy buenas noches, me da mucho gusto que estés conectado. Vamos a iniciar este capítulo número 44 del libro de los Salmos y como ya lo tenemos estructurado, primero vamos a leer todo el capítulo y posteriormente iremos analizando verso por verso. En esta ocasión analizaremos cómo es que el pueblo de Dios se encuentra en un momento de angustia, ¿sí? Entre problemas, entre la tristeza, entre el desaliento y cómo es que está ahí Dios para ayudarles, mostrarles su poderío, pero también mostrar su gracia y su misericordia en su día a día. Así que este salmo realmente nos va a enseñar bastante. Y vamos a comenzar con el primer verso que nos dice: Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y las plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo, y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Tú, oh Dios, eres mi rey. Manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios, porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar, y no sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante del enemigo, y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregas como ovejas al matadero, y nos has esparcido entre las naciones. Has vendido a tu pueblo de balde, no exigiste ningún precio. Nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones. Todos al vernos menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí, y la confusión de mi rostro me cubre. Por la voz de que me vitupera y me deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. Y empieza diciendo: nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días. El salmista recibió un legado especial de parte de sus padres, de lo que era la generación anterior. Aquellos padres tuvieron pleno cuidado de contarles lo que Dios hizo en las generaciones pasadas. De hecho, lo que hicieron fue poner sus bocas como si fueran libros, en donde cada acto del Señor pudiera ser leído para su alabanza y para atraer el corazón de sus hijos hacia Dios. Y esto nos lleva a una gran enseñanza. Los padres debemos instruir a nuestros hijos en el camino del Señor. Y tenemos que tomar esa responsabilidad. Enseña a Dios cada día de tu vida, en todo momento, y permite que su gloria empiece a permear la vida de los tuyos, ¿sí? Cuéntales absolutamente todo de cómo es que Dios es bueno contigo, ¿sí? Y todas las cosas que Él ha hecho en el transcurso de estos años, cómo ha visto por ustedes, ¿no? En todo momento, desde la salud, vestido, calzado, absolutamente todo. Cuenta cómo Dios ha permitido, por ejemplo, la adquisición de un carro, de una casa, ¿no? Cuéntale todas esas cosas. Permite que ellos vean a Dios en su día a día, ¿sí? A cada paso. Cada paso. No lo obvies, lo des como que lo van a entender ellos. Permite que la palabra de Dios, ¿sí? Que su alabanza esté en sus bocas. Que puedan decir: oh, esto es gracias a Dios. Que ellos puedan ver su mano día a día. Y continúa diciendo, ¿no? Con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. Los de la generación anterior le habían contado al salmista sobre la gran obra que Dios hizo cuando expulsó a los cananeos y los plantó ahí en la tierra de Israel, ¿sí? Tal cual se lo había prometido, ¿no? ¿A quién? A Abraham, a Isaac y a Jacob, y puso ahí a su descendencia. Es alguien que cumple. ¿Y por qué? Porque así es nuestro Dios, es fiel, es justo y siempre hace lo que Él promete, ¿no? Y continúa diciendo: porque se apoderaron de la tierra por su espada, ¿no? Y no fue de esta forma. Porque no se apoderaron de la tierra por su espada, sino tu diestra.
Al leer la historia de la conquista en los días de Josué, hubo momentos en los que Israel no hizo absolutamente nada. Solo Dios hizo la obra, ¿no? Hubo otras ocasiones en las que Israel tuvo que luchar, pero su lucha no se habría logrado, ¿sí? O incluso no había logrado absolutamente nada sin la diestra de Dios a su favor. Y el pueblo de Israel no abrió el mar rojo, ¿no? El pueblo de Israel no derribó los muros de Jericó. ¿Quién fue? Fue Dios. Y por eso siempre tenemos que darle la gloria y la honra a Dios por su brazo, por su poder, por su poderío, por su majestad que siempre vemos en el día a día de nuestra vida, ¿no? Y continúa diciendo la luz de tu rostro. ¿Por qué? Porque te complaciste en ellos. Y eso es realmente lo que es más importante. Tener la gracia y la misericordia es mucho más importante que tener el brazo poderoso, ¿no? ¿Por qué? Porque notamos que estas fueron batallas y conquistas que ocurrieron mucho antes de la generación inmediata a la época anterior a lo que era el salmista, ¿sí? Los padres, ¿sí?, de este salmo, y habían hablado de manera personal con cada uno de sus hijos, ¿sí? Y habían enseñado lo que Dios hizo en los tiempos de sus padres, de sus abuelos, y lo que seguía haciendo, ¿sí? Nuestro equivalente sería como que la reflexión es aquella herencia espiritual que hemos nosotros tenido, ¿no? Como por ejemplo la experiencia de una tatarabuela, de cómo enseñó a tu abuela y que ahora tus padres gozan de esto, ¿no? Y ahora tú gozas de ello, pero también lo vas a dar a tus hijos, ¿sí? Y si tú, por ejemplo, no tienes todavía esa herencia espiritual, pues tómate de la mano de Dios y sé el primero en brindársela a los tuyos. Y continúa diciendo el Salmo, ¿no? Tú, oh Dios, eres mi rey. Manda salvación a Jacob, por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios, porque no confiaré en mi arco, ¿sí?, ni en mi espada, ¿sí?, me va a salvar. Pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. Y esto es algo que es tremendamente sorprendente, ¿no? Porque realmente en Dios nos vamos a gloriar todo el tiempo, ¿sí? Y para siempre vamos a alabar su nombre. Continúa diciendo, tú, oh Dios, eres mi rey. Manda salvación a Jacob. El salmista recibió un regalo de sus padres, relatos de la obra poderosa de Dios en el pasado, y ese regalo tuvo un precio que hizo que el salmista se sintiera insatisfecho con la sensación de que Dios no estaba haciendo las mismas obras que había hecho en antaño, ¿no? Por lo tanto oraba, ¿para qué? Para que Dios mandara salvación a Jacob, ahora en el presente, así como lo había hecho en el pasado. Y lo mismo nosotros podemos hacer, contarle a nuestros hijos para que ellos en un futuro puedan decir, así como bendeciste a mi padre, quiero que lo hagas conmigo, ¿no? Y como dice que iba a sacudir a sus enemigos, ¿no? Y esto realmente es una oración con fe, con confianza, una oración que anticipaba los hechos como si ya fueran, ¿no? Y esto realmente es una lección en nuestra vida. ¿Por qué? Porque permite, sí, que nuestra boca se llena de fe y empiece a obrar y a confiar en los términos de Dios, ¿no? Y si Él promete algo, lo va a hacer, va a responder, y va a responder a cada palabra que sale de su boca. Cada palabra que tú veas inscrita en la Biblia va a suceder, porque así es nuestro Dios. Él es fiel y verdadero, siempre cumple y nunca se echa para atrás. Esto es algo que debemos de tener bien, bien claro. Y continúa el salmista diciendo, sacudiremos a nuestros enemigos, ¿sí? Literalmente que nos van a lanzar por el aire, así como cuando un toro embiste, ¿no?, a alguien, ¿no?, a algo, ¿no?, de una manera tremenda, potente, ¿sí? Y eso es lo que iba a pasar con los ataques del enemigo. Iban a actuar de una manera feroz. Así iba a ser el ataque de Dios, feroz, implacable, ¿sí? Y así Él lo promete. Así que la próxima vez que tú tengas un problema, no metas tú tus manos ni quieras actuar en venganza. Primero, déjate guiar por Dios a través del dominio propio, ¿no?, que Él nos brinda, pero también a través, ¿sí?, de cómo Él puede obrar. No confíes en tus fuerzas, ¿sí? Porque no confiaré en mi arco y no voy a confiar en mi espada, ¿sí? ¿Por qué? Porque no lo ibas a salvar. Solamente la fe en Dios y su poder era mucho más que su propia fuerza o habilidad. Y esto nos enseña que tanto en la guerra espiritual como en la guerra terrenal debemos de confiar en Dios y debemos de atribuirle la victoria a Él. ¿Por qué? Porque Él es quien la brinda. Y pues eso nos lleva a nosotros a alzar alabanza y darle gloria a Dios por lo que Él está haciendo, ¿no? Y en esos momentos que nosotros sintamos como turbulentos, debemos de decir, calma, ¿sí? Debemos dejarnos guiar por Dios y dejar que Él empiece a actuar, ¿no?
que Él empieza a obrar y Él empieza a darnos la salida, ¿sí? Pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y esto implica un agradecimiento por las victorias pasadas. El salmista no hablaba como que si ya lo hubiera hecho únicamente en el pasado, en una generación anterior, ¿no? Sino porque lo había hecho antes, podía hacerlo de nuevo, en una nueva ocasión. Y esto es una confianza que debe de existir en nosotros, ¿sí? En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos su nombre. Podemos suponer que esta alabanza era tanto por lo que Dios había hecho en el pasado lejano, pero también por lo que venía haciendo, y era una anticipación por lo que Dios haría en una oración, ¿sí? Como en respuesta a la oración presente, ¿sí? Y en este punto esperamos que este salmo sea un salmo de alabanza, de confianza, pero sin embargo da una pausa y expresa incluso un silencio, ¿no? Un Selah, ¿no? Un silencio ahora que era como que algo que era expectante a la respuesta de Dios. En esos momentos en donde la fe de cada uno de nosotros se va construyendo a través de ser moldeados por las manos de Dios, ¿no? Así como el oro o la plata, o ser doblegados, ¿no? Por el fuego, a través del cincel o martillo, ¿no? Y nosotros vamos a ver cómo es que esto va a pasar, pero es mejor tener un espíritu receptivo, que practique su palabra, a tener un espíritu rebelde, porque de todos modos Dios va a hacer lo que le plazca. ¿Y a ti? ¿Qué es lo que tú prefieres? ¿Ser rebelde o permitir que Dios empiece a actuar? Permite que Dios empiece a moldear cada aspecto de tu vida conforme a su deseo. Pero es mejor estar con un espíritu receptivo, de aprendizaje constante y de una fe que siempre nos esté llevando por el camino de Dios. Y continúa diciendo, no, pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar. El salmista ahora declara su gran necesidad presente, ¿no? Sentían que Dios no estaba luchando por Israel y que por lo tanto no tenían esperanza alguna en medio de la batalla. La clave para vencer a sus enemigos era que prevalecer en Dios. Y esto es una enseñanza para nosotros. Nosotros debemos de prevalecer en Dios. Ahí está la clave de la victoria. Muchas veces con los problemas vienen también el desánimo, viene la pesadez en nuestra vida y vienen esos momentos en los cuales la tristeza nos acongoja, no vemos salida por ningún lado. Pero si algo tú debes de hacer en medio de todas estas situaciones, en medio de todos esos problemas, es que confiar en Dios y prevalecer en Él. Debes dejar que Él empiece a hacer su obra, que te guíe. Y continúa diciendo, nos entregas como ovejas al matadero. El salmista entendía que para Israel, sí, como nación del pacto, la victoria o la derrota estaba en manos del Señor. Por lo tanto, si eran derrotados, si eran esparcidos, si eran vendidos en esclavitud, ¿sí?, o convertidos en afrenta o en escarnio, era porque la mano de Dios estaba detrás de eso de alguna manera. Y tenemos que notar la repetición de la palabra nos, ¿no? Empieza diciendo, nos pusiste por proverbio entre las naciones. Y esto evidentemente, sí, ¿a qué nos lleva? A que hemos sido abandonados por ti y nos hemos vuelto tan miserables en consecuencia que somos un proverbio para la gente, ¿no? El salmista estaba diciendo, mira, la gente ya está diciendo, mira los hebreos, ¿ya viste su miseria y su desgracia? Mira cuán bajo la ira de Dios ha batido a un pueblo que le ofende, ¿sí? Y esto es real, ¿sí? Realmente estas cosas ocurrían, ¿sí? La bendición, ¿sí?, de Dios se veía a través de ellos y por medio de ellos cada vez que ellos hablaban de buena forma. Pero cuando no lo hacían, entonces el pueblo de Israel tenía problemas. Y lo mismo pasa con nosotros. Cuando nosotros caminamos conforme al corazón de Dios y vamos en un camino que es recto, vamos a nosotros a tener su bendición, su provisión, y Dios va a estar ahí, ¿sí? ¿Va a haber problemas? Sí, pero no te vas a tambalear porque estás en la roca, estás en Cristo, estás firme, estás seguro, ¿sí? Pero en los momentos en los cuales tú te empiezas a salir del camino es donde vienen los problemas, ¿sí? Así que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Y el salmista continúa diciendo, cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro me cubre. Lo que el salmista sentía era una humillación, ¿sí? No solo por la derrota y la deshonra que sufría por medio de sus enemigos, ¿no?, sino era esa sensación que era todavía peor, ¿no? Y esta sensación se debía a que Dios había abandonado a Israel, o de que tal vez pues estaba en contra de ellos, ¿no?
Y esto es algo que es tremendo y es terrible. Y continúa diciendo, me vitupera y deshonra. Parece que después de burlarse del pueblo de Dios, los adversarios que hicieron avanzaron, ¿sí? E injuriaron a Dios. Pasaron de la persecución, ¿sí? A lo que era la blasfemia. Y esto es algo que es terrible. Tenemos que tener mucho cuidado cada uno de nosotros en este aspecto, ¿sí? Ahora, tenemos que ser muy claros, ¿no? Porque a simple vista ahorita podríamos sentir que el salmista realmente tiene como que algo realmente justo, ¿no? En su boca. Pero esto no es así. Y tenemos que hacer un poco de historia. Tenemos que recordar, ¿sí? Cómo el Señor a través de Josafat, pues, lo puso como rey, pero este rey pues no quitó todos los lugares altos, ¿no? Incluso Josafat se había unido acá, ¿para qué? Para reconquistar Galaad, en un operativo, ¿sí? Para así, que pues Josafat tener el control de Edom, confiando en sus fuerzas, en su dinero, en su ejército, ¿sí? Pero ¿qué es lo que sucede? Pues la campaña fracasa, ¿no? Y en la batalla acá, ¿qué pasa? Es derrotado y es mortalmente herido. Pero Josafat escapó. Más tarde, ¿qué podemos ver? Que durante su reinado los amonitas, los moabitas y los edomitas se unieron ¿para qué? Para invadir a Judá desde el sur. ¿Y qué sucede? Josafat busca a Dios pidiendo la liberación y el Señor atiende su oración. Los enemigos empezaron a pelear entre sí y en una sangrienta batalla, en una lucha, sí se destruyeron mutuamente hasta el punto en que ninguno pudo escapar. Y esto es algo que debe de tener claridad en cada uno de nosotros, ¿sí? A veces creemos que nosotros vamos caminando bien, que vamos de una manera recta, justa, completa, pero muchas veces no es así. Y lo primero que tenemos que hacer es autoexaminarnos y decir, ¿sabes qué, Señor? Estoy ciego, no puedo ver en dónde estoy fallando, dónde estoy errando, pero abre tú mis ojos. Si tengo que aprender algo, enséñame qué es lo que tengo que aprender. Pero eso sí, aumenta mi fe, ¿sí? En ti, porque yo sé que eres lo suficientemente confiable, Jesús, para creer cada palabra que sale de tu boca, ¿sí? Y esto es algo que debe de existir en cada uno de nosotros. Tenemos que tener ese sentido de pertenencia en Dios y que Dios está obrando en nosotros y que lo va a hacer de buena forma. Y en esta noche nosotros hemos aprendido que debemos de tomar esa responsabilidad de enseñar a los nuestros, a cada miembro de nuestra familia, absolutamente todo lo que Dios hace en nuestras vidas, ¿sí? Y va desde esa provisión de alimento, ¿no? De vestido, calzado, techo. Realmente Dios lo hace de una manera buena, nos da la salud para ir a trabajar, ¿no? Y esto es algo que nosotros tenemos que contarle siempre a cada miembro de nuestra familia, que ellos puedan reconocer y ver en cada aspecto cómo Dios es bueno con nosotros. Debemos de pedirle a Dios, ¿sí? Que nos libre de nuestros enemigos, ¿sí? Pero también debemos de pedirle que nos dé ese dominio propio para no buscar venganza por nuestra mano, sino permitir que Dios se ocupe de estos asuntos, ¿sí? Muchas veces van a ser problemas que sean sencillos, otros más graves, pero en todo momento tenemos que dejarnos guiar por la mano de Dios. Tenemos que entender que cuando Él habla, es algo que es verídico. Dios es lo suficientemente confiable para creer en cada palabra que sale de su boca. Y si Él nos hace una promesa, ¿sí? Él la va a cumplir. Tenemos que ver qué es lo que está demandando también, ¿no? Para ello, ¿no? Pero tenemos que ser obedientes, receptivos e ir avanzando en este camino de fe. Y hemos aprendido también que muchas veces creemos ir bien, ¿no? Que vamos en medio del camino, pero muchas veces nosotros vamos pisando raya, ¿no? Y creemos que raya es dentro, ¿no? Cuando ya estamos más fuera, ¿no? Que dentro, ¿no? Pero tenemos que regresar, ¿no? A veces no nos va a gustar lo que hace Dios para regresarnos al camino, pero tenemos que confiar en Él. Su amor, su poder, su benignidad, su bondad, su misericordia, siempre están actuando. Así que permitamos que Dios nos moldee con ternura, con amor, ¿sí? Si nos portamos rebeldones, pues ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a ser probados por fuego, ¿no? Y a lo mejor va a necesitar el cincel y el martillo para quitar aquello que no es agradable ante sus ojos. Pero de una u otra forma Él va a hacer su voluntad. Así que, hermano, sé mejor receptivo, de un espíritu apacible, que aprenda de manera continua y que vaya creciendo en el Señor, ¿sí? Quiero decirte, hermano, que te amo, ¿sí? Y
Te mando muchas bendiciones. Y quiero recordarte que los 10 domingos nos reunimos a las 11 de la mañana. Si tú vives en la ciudad de Puebla, nosotros estamos ubicados en Xonacatepec. Estamos a lo que es 25 minutos, por ejemplo, de Los Héroes, ¿sí? De Puebla, a través del periférico, llegas hasta allá, ¿sí? Sin ningún semáforo, ¿sí? Llegas de manera directa en 25 minutos, ¿sí? Y, por ejemplo, si vives más arriba, a lo mejor allá por Gobernadores, pues te vas a hacer unos 10 minutitos más, 35 minutos. Tenemos hermanos que van desde San Martín, desde Huejotzingo, ¿sí? Y vienen hasta acá, a Familia de Dios, ¿sí? Lo que sí quiero decirte es que estamos expectantes de que estés por allá. Te vamos a recibir con los brazos abiertos y vas a poder aprender la palabra de Dios capítulo tras capítulo, verso por verso, ¿sí? Y esto es algo que hacemos de manera continua. Así que, hermano, te esperamos con los brazos abiertos. Que Dios te bendiga.